Esta es la presentación. Manténganse en cámara, Evelyn, Andrea. Ok. Evelyn, vamos a ver, Evelyn. Ajá. López Evelyn está ingresando ahorita, ¿verdad? Sí, Licen. Ok, está bien. Listo. Vamos a ver, unidad 1. ¿Ven la pantalla? ¿La ven? ¿Sí? Sí. Ok. Pregunto, ¿qué entienden ustedes por responsabilidad ambiental? ¿Qué será la responsabilidad ambiental? Porque es una herramienta para lograr para ser ambientalmente responsable. ¿Qué nos dice ese nombre? Es el deber que tenemos nosotros de ¿Cómo? cuidar el ambiente. Ajá, es responsabilidad de nosotros cuidar el ambiente. ¿Alguien más, Daniel, iba a comentar algo? Eso mismo, que la responsabilidad es más lo que nosotros tenemos en común con el ambiente, o sea, que tenemos que cuidarle más. Ajá. Pero, ¿quiénes somos nosotros? ¿A quién se nos atribuye esa responsabilidad? ¿A quién? Los seres humanos. ¿Seres humanos? A los seres humanos, exactamente. Los seres humanos somos los únicos responsables de cuidar el ambiente. Los animales no, ni la flora, ni la fauna, ni el sol, ni la tierra. Al contrario, ellos son los objetos de estudio para ser cuidados. Quiere decir que esa responsabilidad va a ser de las personas jurídicas, llámese empresas, y de las personas naturales, que somos nosotros los seres vivos de carne y hueso. Por lo tanto, esa responsabilidad ambiental es la que nos invita a preservar el ambiente para preservar para mejorar las condiciones climáticas. Por esa razón, Mahatma Gandhi decía, Mahatma Gandhi, que fue un líder en la India, hay suficiente en el mundo para cubrir las necesidades de todos los hombres, pero no para satisfacer su codicia. Que es decir, él establecía que hay mucha naturaleza en el mundo como para darle calidad de vida a la población, alimentación, para darle vivienda. Sin embargo, no para satisfacer codicia, porque la codicia viene del hombre cuando quiere explotar ese medio ambiente, ¿verdad? Y va dañando la flora, la fauna, los bosques, la tierra, los mares, los ríos, el aire. Entonces, eso es lo que él decía, que hay mucha naturaleza en el mundo para satisfacer todas las necesidades de los seres humanos, pero no para satisfacer su codicia. Entonces, por eso, cuando analizamos la responsabilidad ambiental, no es más que un proceso para ser ser ambientalmente responsable. Por lo tanto, este proceso para desarrollar la responsabilidad ambiental tiene que ver con las normas, los estatutos, las leyes, las ordenanzas, los reglamentos que se han escrito para preservar el medio ambiente. De hecho, se inició, como ustedes saben, hace más de 50 años en Ginebra, en México, con el Tratado de Preservación de la Naturaleza. Posteriormente, luego de esa normativa que empezó a desarrollarse a través del cumplimiento de las leyes, se da la gestión de los recursos naturales, es decir, cuidar los recursos naturales, tanto renovables como no renovables. Tiene que ver con la ecoeficiencia y los mercados verdes. Ya vamos a ver lo que es la economía verde y los mercados verdes. Y la normalización, todo lo que se refiere a las normas ISO 9000 y la que corresponde a la 9001, que son las normas para preservar y cuidar el ambiente. Quiere decir que en la medida que ha surgido la humanidad, debe ser responsablemente ambiental en base a normas, a gestión de recursos naturales, a ecoeficiencia y mercados verdes y a la normalización. Vamos a analizar cada una de ellas. También se desarrollan los ejes estratégicos a nivel mundial para preservar ese medio ambiente, principalmente las tecnologías limpias. Ya vamos a ver lo que son las tecnologías limpias, la ecoeficiencia, el reciclaje de la basura, el marketing ecológico y las normas ISO 14000. Entonces decimos que las tecnologías limpias, como lo observan aquí, son tecnologías, procesos, métodos que permiten reducir el impacto de las actividades empresariales en el medio ambiente. Es decir, que aquellas empresas que producen contaminación deben tener sus filtros,
deben adecuar lagunas de oxidación para depositar el agua dañada, o el agua con componentes químicos. Tiene que buscar la forma de poder, de que sus desechos tóxicos no dañen el medio ambiente, tales como una mejora en la eficiencia. Eso le va a generar mejorar eficientemente sus procesos industriales, le va a generar beneficios económicos, mayor competitividad dentro del proceso ecológico, principio de precaución y criterios para la elección de tecnología limpia. Es decir, que la tecnología limpia es aquella tecnología que está elaborada para preservar y cuidar el medio ambiente y no dañarlo. Son muy pocas las empresas que tienen esta tecnología limpia y que reducen el impacto de contaminación. Lo demás es la ecoeficiencia. ¿Y qué es ecoeficiencia? Es producir más con menos recursos productivos. Es decir, menos recursos naturales, menos materia prima y menos insumos. Y eso es lo que le permite a esas empresas ecoposicionarse, es decir, ser más competitivas en la protección del medio ambiente. Fíjense el caso de McDonald's, ¿verdad? McDonald's cambió sus envoltorios de hamburguesa hace muchos años y eso redujo el gasto de esa empresa en cuanto a materia prima de 14 a 7 gramos por cada producto despachado. Quiere decir que el empaque de ello es biodegradable. Esto significa una reducción del 52% de toneladas de papel que consume, evitando así la tala de 391 árboles cada mes. Fíjese todo lo que es eficiente McDonald's cuando cambió a material biodegradable su envoltorio, lo cual evitó 391 árboles de tala. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? No, no. Ok. Sigamos, Evelyn. El reciclaje, bueno, todos lo conocemos, ¿verdad? No es más que la actividad de recuperar los desechos sólidos, clasificarlos y luego reintegrarlos al ciclo económico, como vemos aquí. Aquí hay un reciclaje de papel, de vidrio y de otros desechos. Es decir, la forma de clasificar la basura en vidrio, envases plásticos, papel cartón y materia orgánica, de forma de ser también más ecoeficiente en nuestras comunidades, puesto que hay un eslogan que dice: reciclando, todos ganamos y tu comunidad se beneficia. Ojalá todos tuviésemos esa cultura. Lamentablemente ha sido muy difícil imponer esta cultura en los países subdesarrollados, porque no hay los mecanismos eficientes para poder dividir esa basura. Otra estrategia es el marketing ecológico. El marketing ecológico no es más que cuando un consumidor verde, un consumidor, ya sea empresa o persona natural, es consciente del daño que se le hace a la naturaleza, se preocupa por ese medio ambiente. Por lo tanto, este consumidor busca productos amigables con el medio ambiente, que sean biodegradables, puesto que valora el producto a nivel de la ecoeficiencia. Su estilo de vida está enfocado a la vida sana, a la vida natural, y paga un precio mucho más elevado por consumir productos ecológicos. Por supuesto, los productos ecológicos son un poco más costosos, dado su costoso proceso de producción y dado que ellos pagan impuestos para poder preservar esa naturaleza. Tal es el caso de Green Business, que es una empresa asesora de marketing ecológico a nivel mundial, y esta otra que es el Fair Trade. Son dos organizaciones mundiales que sirven como asesores a empresas para poder desarrollar programas ambientales en pro del medio ambiente. Y eso se le llama marketing ecológico y desarrollado por un consumidor verde. Se llama consumidor verde. Y las normas 14.000, las normas ISO 14.000, que son normas de calidad, que hacen referencia a la gestión de los sistemas medioambientales. Estas normas son otorgadas a las empresas que contribuyen en el cuidado del medio ambiente. Por lo tanto, son normas que desarrollan gestión de los sistemas medioambientales que se encuentran relacionados con la protección, prevención, contaminación y necesidades socioeconómicas. Tal es el caso, como se plantea allí, el sistema de certificación de las normas ISO 14001, que es un sistema que cualquier empresa puede adquirirlo siempre y cuando reciba un proceso de inducción, de asesoría y reciba su certificado como empresa verde. Se le llama empresas verdes. ¿Alguna duda? No, profe. Okay. Entonces dígame, Daniel. Verá, en esas
en esas normas de ISO 14000, o sea, Sí, ¿en qué se beneficia la empresa ok, cuando realiza ese tipo de ok. trámite o ese tipo de... Bien, muy bien su pregunta. Ella se beneficia. Uno, se le reducen sus impuestos. Dos, se clasifica como una empresa protectora del medio ambiente reconocida mundialmente. Tres, sus productos ecológicos son de fácil exportación y son de mucha aceptación a nivel mundial. O sea que es un sello de garantía, un sello de calidad, un sello internacional de que sus productos protegen el medio ambiente. Esa es parte del beneficio, la publicidad, el marketing ecológico. Ujú. Ya, gracias. Ok. Dice, la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es amor, conocimiento y un planeta en el que puedan vivir. Porque es el único planeta que tenemos. Entonces, hay que cuidarlo, hay que preservarlo, hay que protegerlo. ¿Y quién más si no lo hacemos nosotros, los seres humanos? Los animales no lo van a hacer porque ellos no tienen conciencia. Igualmente las plantas. Ellos lo que hacen es crecer y darnos oxígeno. Bien. ¿Alguna duda? No hay duda? ¿No hay pregunta con las láminas? ¿No? ¿Con la responsabilidad ambiental? Bien, pasamos a la segunda. ¿A qué le llamamos deterioro ambiental? ¿Qué será el deterioro ambiental? Como lo vemos aquí, fíjense las plantas, las empresas eh, mm, emitiendo gases tóxicos. Fíjense, llegará un momento que para poder respirar el oxígeno tenemos que usar mascarilla de las plantas, directamente de las plantas. Aquí hay vertederos de residuos químicos que van dañando los ríos, van dañando, fíjense, estos peces, como pasan por aquí y se están contaminando, a diferencia de estos que no han llegado. Fíjense las empresas, el deterioro ambiental, fíjense las emisiones de gases tóxicos. Entonces, a eso se le llama deterioro ambiental. ¿Qué es el deterioro ambiental? Principalmente le podemos decir que son los daños que sufre el medio ambiente, tales como aumento de los gases tóxicos, que ya los conocemos como efecto invernadero, hacia la atmósfera, calentamiento excesivo, que se altera las lluvias y cosechas a través de las lluvias ácidas, derretimiento de los polos, de los glaciares, lluvia ácida que se origina porque se destruyen los árboles que son los que consumen anhídrido carbónico y lo transforman en oxígeno, ¿verdad? El oxígeno que respiramos, residuos plásticos en los mares que hacen disminuir la cantidad de peces para consumo, incluso aniquila también las tortugas, y una gran lista de otras alteraciones. Entonces, a todo eso le llamamos deterioro ambiental. Fíjense aquí, ¿ya? Cómo este contaminante va directamente a las aguas y daña todas las aguas y las plantas. Entonces, fíjense aquí la tierra, cómo tiene las empresas que dañan también todo el ecosistema. Dije que hay diferentes formas de deteriorar el ambiente. ¿Cuáles son? La sobreexplotación de los recursos naturales renovables, pero también los no renovables. La destrucción del hábitat, ¿verdad? La tala de árboles, la quema, la destrucción de especies tóxicas, es decir, cuando van desapareciendo de la fauna los animales exóticos para el diseño de pieles, principalmente en la época de frío, esos animales son asesinados y sus pieles sirven para vestir, entonces para la moda, para las grandes actrices, entonces esa es parte de esa destrucción de especies tóxicas animal, la contaminación, la erosión y por supuesto la deforestación. Entonces fíjense que hay muchas formas de dañar el ambiente. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien. ¿A qué le llamamos sobreexplotación? ¿Verdad? Dice, aún así, con herramientas primitivas, las civilizaciones antiguas, en el primitivismo, lograban destruir su bosque alrededor del mar Mediterráneo. Sin embargo, era para la preservación de la vida y no habían industrias. Más reciente, con la evolución de la humanidad, la deforestación ha sucedido en Gran Bretaña y Norteamérica. Ahora está ocurriendo la deforestación masiva en el bosque tropical lluvioso del Amazonas. De hecho, yo les envié ayer un mensaje donde dice que Ecuador va a plantar 100.000 árboles en la meta, en la Amazonía, para que pueda recuperarse, dada esta deforestación masiva que está ocurriendo en el principal pulmón de respiración de la humanidad. La gente ha cortado árboles para combustible, para hacer leña, para embarcaciones, para hacer espacio para la agricultura y para obtener un producto de madera para su venta, principalmente
mala, la errada planificación para cortar leña para las industrias. Eso ha provocado que poco a poco la Amazonía se vaya deteriorando por esa sobreexplotación. Por lo tanto, los humanos hemos cortado bosques durante miles de años, pero nunca tan extensamente como en la actualidad. ¿Alguna duda con respecto a la explotación de la Amazonía? ¿El deterioro de la Amazonía? No. Bien. Otro elemento, como ya lo vimos anterior, es la contaminación. ¿Y qué es la contaminación? Bueno, se define como una alteración del estado natural de un medio debido a la introducción de un agente nocivo y ajeno al medio. Por ejemplo, aquí vemos cómo se contamina el agua, cómo se contamina la tierra a través de la basura. Fíjense aquí la manito de este humano, cómo está, digamos, la basura lo está ocultando, o sea que esa es parte de la contaminación. Incluso cuando guardamos objetos en la casa que no nos van a servir nunca. Por ejemplo, las partes de un vehículo, un motor dañado, y decimos, no, después lo usamos. No, eso es contaminación, eso nunca se va a usar, eso es mentira. Un motor que esté dañado, una pieza de motor que esté dañada, ya está dañada, eso hay que botarlo. Eso no se puede guardar en la casa. Incluso la ropa, muchas veces guardamos ropa y nunca la usamos. No, cuando rebaje el uso, eso es mentira también. Entonces, eso es parte de la misma contaminación. Esta gente contaminante es el encargado de causar la inestabilidad emocional, inestabilidad social, inestabilidad económica, desorden, daño o malestar en el ecosistema y en el medio físico donde se desarrolla un ser vivo. Quiere decir que todo lo que nos rodea, que en verdad no estemos utilizando, es parte de esa contaminación, no necesariamente ambiental, pero sí nos contamina en la vivienda. Incluso la basura, ¿verdad? Muchas veces depositamos basura en unos potes inmensos que a veces nos cuesta para sacarlo al vertedero de basura o sacarlo para que se lo lleve el camión de la basura. Eso es contaminación. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? No. Ok, ¿y qué es la deforestación? La actividad criminal de cortar árboles sin permisología y sin una función específica. Por lo tanto, durante miles de años, los humanos hemos estado jugando un papel cada vez más importante en la deforestación. A través de la historia, un imperio tras otro han cortado bosques para construir sus barcos, viviendas y como combustible. Una vez que han sido devastados, esos bosques no se han recuperado en 1000 de años. Algunos nunca se han recuperado. Fíjense aquí como en estos edificios antes habían árboles, por eso los árboles están caídos. La deforestación no tiene nada que ver con solamente con la pérdida de árboles, también con el gran impacto negativo que produce en el ambiente, que elimina el oxígeno que respiramos los seres vivos, y muchas criaturas vivientes dependen de los árboles, sobre todo los animales que viven en los árboles. Dice que cuando hay esa deforestación, muchas vidas de animales se pierden. Recientemente sucedió en Australia, donde es innumerable las pérdidas de animales producto de esa deforestación. O cuando desaparecen esos árboles, igualmente también desaparecen los animales. Entonces, no solamente es la pérdida del oxígeno por parte de la emisión de los árboles, sino también las pérdidas de animales y, por supuesto, se va extinguiendo la raza animal. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algún aporte? Profe, o sea, también ahorita está contribuyendo eso lo que es los incendios forestales también, porque vemos Sí, así mismo en Australia, en Estados Unidos, aquí mismo en nuestra zona, los páramos que a partir exacto. que creo que Sí, desde agosto, octubre ya sí, comienzan a quemar. exacto. Hay un programa ambiental de recuperación de bosques a nivel nacional con respecto a sembrar árboles en aquellas zonas que han sido deforestadas o han sido sobreexplotadas también. Ujú. Hay un documento que ya está en la carpeta de estudio, cómo Ecuador ha logrado sus metas de cubrir de más árboles aquellas zonas que están despobladas, donde gran parte de la población se ha venido a la ciudad en busca de mejor calidad de vida producto de la pandemia. Muy bien, bien. Entonces, Profe, fíjense, dígame. ¿qué tipo de árboles sería recomendable sembrar aquí en la sierra para poder, o sea, Ok, ayudar? bien, principalmente hay árboles, bueno, la sierra afortunadamente tiene tierra volcánica, principalmente árboles frutales y árboles que den mucha sombra.
En verdad, no conozco algún nombre en específico. En mi país se siembra mucho lo que se llama el carácter del hombre. Es un árbol inmensamente grande que necesita de poca agua, necesita de poca luz solar y que crece muy alto y da mucha sombra y da albergue a los animales. Aquí no sé cómo se le llamará, pero en Venezuela se le llama carácter del hombre. Es un árbol que parece que es muy frondoso, parece más bien un cerebro de lo grande que crece a nivel de expansión. Pero lo importante es sembrar cualquier árbol, incluso, sobre todo árboles frutales, siempre y cuando haya pues, una población cercana. Aunque sin embargo son frutales, también le dan alimento a los animalitos que viven allí. Ujú. Bien, entonces se nos plantea la pregunta, ¿sabías que el deterioro ambiental es progresivo y evidente? Por supuesto, el deterioro ambiental se destruye en un día y se recupera en 1000 años, en 100 años, la naturaleza. Por lo tanto, la deforestación afecta el 85% de bosque seco y el 65% del bosque húmedo. Cuando hablamos de bosque húmedo, nos referimos principalmente a Centroamérica, donde hay bosques tropicales, donde llueve casi todo el año. Esos son bosques húmedos. Y los bosques secos es donde llueve muy poco, agravándose por incendios forestales y el inadecuado uso de la tierra. El 70% de la basura generada no recibe ningún tratamiento, como le había dicho, no tenemos la cultura del reciclaje, de la clasificación de la basura, y eso poco a poco también va dañando la contaminación, la tierra a través de la contaminación o en los vertederos de desperdicio que hay en cada una de las ciudades. Fíjense aquí, hay una tala de árboles y ellos duran años en poder crecer y poder recuperarse. Aquí también está la quema de árboles. Fíjense cómo se queman los árboles. ¿Cómo podemos ayudar? Usando focos ahorradores, ¿verdad? Los focos que venden que ahorran gastan poca energía, son muy económicos, algunos. Recicle papel de la impresora, por eso es importante utilizar la hoja por ambos lados, con menos tinta. Maneja menos, camina más, usemos bicicleta en vez de vehículo porque eso emite gases tóxicos, siembra un árbol y habla con tu comunidad, que es lo que ustedes van a desarrollar con la práctica. Hablar con la comunidad para darle concientización de que todos debemos cuidar el ambiente, no solamente una familia, sino entre todos, preservar a esa sociedad. Entonces es parte de la concientización y de la campaña preventiva que todos podemos hacer, sobre todo en donde hay urbanizaciones cerradas, es mucho más importante también eso. ¿Alguna duda con respecto al deterioro ambiental? ¿Dudas? No. ¿No? Bien, vamos a la última lámina. Como le dije, la clase hoy es corta para que se pongan a trabajar. Vamos a definir lo que es la economía verde, ¿verdad? La economía verde no es más que una ciencia, una parte de la economía que busca que las empresas desarrollen su productividad, su producción, pero manteniendo ecológicamente sano el ambiente. Por lo tanto, podemos conceptualizar la economía verde como aquella que está concebida como una economía que lleva a mejoras en el bienestar humano y la equidad social, que es decir, que todos somos iguales y nos genera bienestar humano, calidad de vida. También reduce significativamente los riesgos ambientales y mejora la eficiencia en el uso de los recursos, es decir, reducción de escasez ecológica. Por lo tanto, esta economía verde lo que nos enseña es a cuidar el ambiente. En una definición mucho más sencilla, podemos establecer que esa economía verde puede ser considerada como baja en carbono, aquellas empresas que producen baja toxicidad en cuanto al carbono, eficiencia en el uso de los recursos naturales renovables y no renovables, e inclusiva socialmente, es decir, que puede incluir a cualquier trabajador que quiera y se identifique con esta economía verde. Por lo tanto, muchas empresas, ¿verdad?, deben incluir dentro de sus trabajadores a personas que vivan cerca y que trabajen cerca y también concientizarla a través de campañas preventivas de preservar y cuidar el ecosistema que rodea a esa empresa. Por lo tanto, el crecimiento de los ingresos y el empleo derivan en inversiones que promueven enfoques mucho más limpios, la eficiencia en el uso de los recursos, reducción de las emisiones de gas carbono y la contaminación, prevención de la pérdida de la biodiversidad y de la degradación de los ecosistemas. Cuando se utilizan los envases reciclables, muchas empresas ya están produciendo bolsas ecológicas
Un poquito más costosas, pero al menos no dañan el medio ambiente porque son biodegradables. Bolsas no fundas, ustedes le llaman fundas. Fundas biodegradables o empaques biodegradables. ¿Ok? Entonces, ahí yo le llamamos economía verde. Todo aquel nivel de producción que emite la empresa, incluso los seres humanos, para poder preservar ese medio ambiente a través de la baja en carbono. Por eso se establecía que es preferible manejar bicicleta o caminar porque no produce gases tóxicos como los vehículos. ¿Alguna duda con respecto al concepto de economía verde? No. Okay. ¿Cuáles son estas características de la economía verde? Sustancial aumento de inversiones en sectores verdes, es decir, que las empresas estén invirtiendo en desarrollar actividades, ¿verdad?, en bosques, ¿verdad?, o en zonas ambientales, pero que tengan su mecanismo de preservación. No que las empresas se sitúen en grandes ciudades, sino que estén lejos de la ciudad, pero que cuiden el medio ambiente donde se están desarrollando sus actividades. Reingeniería de negocios, es decir, establecer reuniones de acuerdo a la protección del medio ambiente. Reformas de política ambiental, política de incentivos, que el Estado genere política de incentivos a desarrollar estas empresas que protegen el medio ambiente a través de la reducción de impuestos y a través de una campaña de colocación de sus productos en sitios estratégicos para de manera de culturizar a los consumidores también en cuanto a la economía verde. Adopción de procesos de producción y consumo sostenibles en el tiempo para futuras generaciones, eficiencia en el uso de los recursos naturales renovables y no renovables, con mayor optimización, menores gastos, menores costos, y que sean energías renovables, tales como la energía solar, la energía eólica, que son energías que no gastan ningún tipo de combustible y nos dan calidad de vida. Entonces, son algunas características de la economía verde, además de otras que ustedes pueden investigar en Internet. ¿Qué condiciones facilitan la instalación de esa economía verde? Cambia la política fiscal, como les decía, aquellos cambios, ¿verdad?, donde el Estado reduce los impuestos a aquellas empresas que contribuyen a preservar esa economía verde. Reforma y reducción de subsidios ambientalmente peligrosos, es decir, el Estado también otorga subsidios, reduce esos subsidios para las empresas que manejan desechos tóxicos a través de políticas de preservación. Empleo de nuevos instrumentos de mercado a través de la oferta, la demanda, o a través del marketing ecológico. También se utiliza dentro de esta economía verde. Inversiones públicas orientadas a sectores verdes clave. Es decir, inversiones públicas orientadas al desarrollo de empresas públicas, tales como el agua, la energía eléctrica, que preservan también el medio ambiente y que no dañen ese medio ambiente. A nivel internacional hay oportunidades que agregar a la infraestructura de mercado, mejorar flujos de comercio y ayuda y promover y desarrollar la cooperación internacional. Entonces, esas son algunas condiciones que facilitan la instalación de la economía verde en los países. Sin embargo, no ha sido fácil, puesto que la industria cada día va deteriorando el medio ambiente, pero lo importante es concientizar y que no quede de parte del Estado toda esa responsabilidad. ¿Dudas, preguntas? ¿Sí o no? No, Ok. Yo sí, profe. no, Dígame, ninguna. Daniel, pregunte. La producción de carbón, o sea, sí afecta a la capa de ozono, por lo que Sí, produce sí, la producción que afecta siempre y cuando las empresas productoras de ese carbón no tengan filtros para preservar el medio ambiente, los gases tóxicos. Porque toda la producción es contaminante. Lo importante es que las empresas tengan filtros para reducir la emisión de gases tóxicos a la atmósfera. Ya, Igualmente o la sea, minería también, la minería por supuesto es tóxica, porque aparte que a la tierra se le echa mercurio para que se pueda ver el oro o para que pueda degradarse mucho más la tierra, también daña la capa vegetal. Ujú. ya, entonces la producción digamos, la producción de carbón artesanal, o sea, Sí, y sobre ¿en qué todo medida? artesanal, sí, porque se necesita grandes inversiones en maquinaria y tecnología para poder evitar la contaminación del aire y de la tierra también. Ujú. Ya, gracias, profe. Exacto.
Ok. Entonces, podemos combinar economía verde y desarrollo sostenible. Quiere decir que si no preservamos el ambiente a través de economía verde, por supuesto, el desarrollo va a ser insostenible. Y el progreso hacia una economía verde es un mecanismo muy importante de la promoción del desarrollo sostenible. Por lo tanto, esta economía verde puede ser considerada como un camino hacia la transición hacia un desarrollo sostenible verde. Quiere decir que es un proceso de concientización, un proceso de culturización para que exista un desarrollo sostenible, ¿verdad? De las nuevas generaciones, tanto sostenible como sostenido. No solamente sostenido, sino sostenido en el tiempo a través de futuras generaciones. De aquí que un ambiente donde se desarrolle la economía verde es un factor habilitante del crecimiento económico y del bienestar humano. La tipología de esta economía verde, el propósito es buscar en los países desarrollados, que son los que tienen las mayores inversiones, una relación de su ubicación geográfica en base a los recursos naturales, su potencial humano y social y su nivel de desarrollo económico. Por lo tanto, son los países ricos los que pueden primeramente desarrollar estas políticas o han desarrollado estas políticas, puesto que son países muy pequeños y tienen muy pocos recursos naturales. Está el caso de Inglaterra, el caso de Japón, que son islas y ellos así han desarrollado la economía verde, dado su preocupación por el desarrollo sostenible de sus futuras generaciones. ¿Dudas, preguntas? Bien. Ahora, la economía verde, ¿de qué forma esa economía verde pretende erradicar la pobreza? Para todos es importante conocer que la pérdida sin precedentes de la biodiversidad y el uso insostenible de los ecosistemas, por supuesto, afectan a todos los sectores, tanto la agricultura, la ganadería, la pescadería y la silvicultura. Son sectores en los cuales dependen la sobrevivencia de la población mucho más pobre. ¿Por qué? Porque es el sector primario donde se consigue la materia prima, ¿verdad? Donde se consigue la agricultura, la pesca, como lo observamos allí. Entonces, si esa economía verde no impide que se dañe el suelo y el aire, automáticamente eso va en detrimento de la clase consumidora. También incrementando la atención a los recursos y a los servicios de los cuales depende la sobrevivencia de los más pobres, puesto que son los más pobres quienes tienen acceso a ese sector primario de agricultura y ganadería. La transición hacia una economía verde permite el desarrollo de empleos en las áreas con menores ingresos. Y aquí también que esta economía verde promueva el desarrollo de infraestructura y servicios básicos que permitan reducir la pobreza, mejorar la calidad de vida, por ejemplo, el acceso a energía a través de tecnologías de energía renovable, tales como luz solar, o energía solar o energía eólica a través del viento, para desarrollar, para mover el arado y para mover los afluentes de los ríos. Es decir, que esa economía verde sí podemos desarrollarla, pero es una política sostenida, principalmente en los países desarrollados. Fíjense aquí, una economía verde no es aquella que consume su capital o arriesga la supervivencia humana. Aquí observamos la huella ecológica en esta figura izquierda. Y si la huella ecológica supera ya la capacidad regenerativa de la Tierra, nuestras demandas sobre el planeta se han duplicado en los últimos 40 años. Quiere decir que en los últimos 40 años hemos consumido mucha energía, pero no hemos preservado, ¿verdad?, la biocapacidad de la Tierra o a nivel mundial. Fíjense, eso fue en el año 2005 como iba creciendo en la huella ecológica de deterioro de la humanidad, de la Tierra a través de la humanidad. Y esa es parte del daño que se le está haciendo. Aquí podemos observar las emisiones globales de gas efecto invernadero, fíjense, anuales, que son 5 veces mayores a la capacidad de la absorción de la Tierra. Quiere decir que estamos emitiendo más gas efecto invernadero que la misma capacidad de absorción de oxígeno por parte de nuestros bosques. En industria, 14%, en otras energías relativas, 5%, en desgaste, 3%, agricultura, 14%, en uso de la tierra, 18%, construcción de edificios, 8%, en transporte, 14%, y en polvo, fíjense, la emisión de la energía en 24%. Entonces, son parte de los daños que hemos realizado a la tierra y por eso se produce el gas efecto invernadero. ¿Dudas, preguntas? ¿No hay duda? Ahora, a nivel económico, si hablamos de economía verde, tenemos que hablar de economía natural. Un contexto global es la crisis múltiple que produce
lo que está produciendo el no desarrollo de la economía verde. A nivel financiero, 100 millones de personas más en pobreza extrema, entre 18 y 51 millones de desempleados más que en el 2019. Quiere decir que, además de la pandemia, también eso ha generado mucho desempleo. A nivel del uso de combustible, en 2019 se incrementó 400 mil millones de dólares en gasto de energía en los países menos desarrollados, así que hemos gastado mucha energía en los países subdesarrollados. En alimentos, en el 2019, un alza de precio de 324 mil millones de dólares en alimentos, estamos consumiendo más. En ecosistema, un valor equivalente a más de 70 mil millones en biodiversidad de pérdida cada año, o sea, hemos dañado cada año más nuestros ecosistemas. Y, por supuesto, un cambio climático, emisiones actuales de gas efecto invernadero 5 veces más altas que el límite sostenible, o sea que estamos emitiendo más gas efecto invernadero. Por lo tanto, estas son más que suficientes razones para cuestionar algunos elementos de nuestro modelo económico. Es decir, que el modelo económico mundial no está funcionando en cuanto al cuidado del medio ambiente y en cuanto a la protección climatológica del mundo. Fíjense toda la problemática de la crisis a nivel financiero, a nivel de combustible, a nivel de alimentos, a nivel de ecosistema y a nivel de ese cambio climático. O sea, es un gran daño que le estamos haciendo a la Tierra. Ahora, existen muchas oportunidades. Por ejemplo, oportunidad emergente, los paquetes de estímulo económico del grupo de los 20, que son los 20 países más ricos del mundo. Ellos están promocionando incentivos verdes, como le decía, reducción de impuestos en un 16% a aquellas empresas que contribuyan con la preservación ecológica. Oportunidades emergentes para la reconsideración global de los modelos de desarrollo económico. Es decir, que el modelo de desarrollo económico hay que mejorarlo. Tiene que ser un modelo de desarrollo económico verde. Y también hemos recibido a nivel mundial apoyo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿verdad? Y de los programas nacionales de las Naciones Unidas para el mejoramiento ambiental, para el desarrollo ambiental. El Banco Mundial también ha aportado recursos, el Fondo Monetario Internacional, la Organización de Crecimiento y Desarrollo Económico. Entonces, han sido muchos los esfuerzos a nivel mundial a través de estas organizaciones para establecer la economía verde. Por lo tanto, podemos establecer grandes oportunidades y un consenso mundial para iniciar una transición hacia una economía verde, pero no es fácil, puesto que todos los países deben estar de acuerdo. Principalmente esta idea fue generada por el grupo de los 20 países más ricos del mundo. Sin embargo, está en un proceso de desarrollo. Ahora, podemos entonces, manejando toda esa información que hemos recibido, ¿qué es la economía verde? Un aumento de las inversiones públicas y privadas en sectores verdes, preservar la naturaleza, aumento de los empleos en sectores verdes, aumento de la aportación económica en esos sectores verdes, disminución del uso de energía y recursos naturales y disminución de emisiones de gas de efecto invernadero en unidad de Producto Nacional Bruto. Por lo tanto, pues la economía verde es una economía baja en carbono, innovadora y ecológica. ¿Qué implica una economía verde? ¿Qué implica a nivel nacional la reforma? ¿Cómo los gobiernos pueden reformar su modelo económico para desarrollar esa economía verde? Por supuesto, una abolición de subvenciones, impuestos e incentivos contraproducentes. Que sí que los gobiernos deben vigilar muy bien a quién se le otorga esas reducciones de impuestos, a quién se le otorga esos subsidios y comprobar que en verdad las empresas estén contribuyendo con esa economía verde. Racionalización del uso del suelo y la política urbana. O sea, no es solamente comprar un terreno y construir una casa. A ver, ¿qué condiciones estaba ese ambiente ecológico antes de construir un conjunto residencial o antes de construir una empresa o una industria? Es decir, racionalizar el uso del suelo. Introducción de la gestión integrada de los recursos y del agua. Mejora en la aplicación de la legislación ambiental. O sea, tiene que actualizarse esa legislación ambiental. Implementación apropiada de los paquetes de estímulo. O sea, hay que verificar cuál es en realidad un paquete de estímulo para esas empresas. Por lo tanto, es importante hacer una reforma nacional en el área del marco legal e institucional de cada uno de los países. En el caso de Ecuador, Lazo tendrá un gran compromiso de reordenar toda la legislación en cuanto al desarrollo del ambiente ecológico en Ecuador, dada la biodiversidad de bosques que tiene este gran país.
¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a las reformas nacionales que deben hacerse? Bien, vamos a ver algunos ejemplos a nivel mundial de economía verde. El desarrollo urbano sostenible en Curitiba, Brasil, al sur de Brasil. Esta política, se lo digo, el caso de Curitiba, afortunadamente conocí Curitiba hace muchos años, una ciudad ecológica preciosa, donde todos los ciudadanos ya están ganados y concientizados a la preservación de su medio ambiente. Dadas las políticas de economía verde, allí en ese país hay una tasa más alta del uso de transporte público en Brasil. El 45% de los viajes se realiza en transporte público, pero es un transporte público ecológico que se maneja, no emite gases tóxicos. Y los niveles de contaminación del aire urbano más bajos del país, en Curitiba. Hubo una iniciativa de la planificación sostenible que ha llevado a la reducción del consumo de combustible contaminante y al desarrollo de nuevas empresas en la ciudad industrial de Curitiba, Brasil. Sistema de transporte masivo tipo BRT, llamado Bus Rapid Transit, o el trolebús, que promueve la mejora en la calidad de vida porque utilizan energía eléctrica y no contaminante. Fíjense aquí cómo estos buses se manejan, no emiten gases tóxicos, y fíjense todo el ordenamiento que tienen para su traslado, igualmente parecido a los de Quito, pero con un mejor funcionamiento. El programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente también ha desarrollado procesos de iniciativa de economía verde, llamado en inglés Green Economy Initiative, con sus siglas J. Ahora, ¿qué es la iniciativa de economía verde? ¿Cuál es ese proceso mundial? Un paquete de productos y servicios para motivar y capacitar gobiernos a invertir en economías verdes, iniciado en octubre de 2008. Una colaboración de 20 agencias de la ONU y otros servicios públicos y privados han desarrollado programas. Apoyo financiero a los gobiernos de Noruega, Suiza, Reino Unido y la Fundación de las Naciones Unidas como parte de ese grupo de los 20 o grupo de los países más desarrollados. Es decir, que sí se han desarrollado iniciativas, pero no se ha logrado la totalidad en todos los países. De aquí que esta agencia tiene como asistencia técnica hacia los países, identificación de las necesidades económicas y ambientales y cooperación con los gobiernos, análisis de oportunidades de inversión en sectores prioritarios, desarrollo de un plan de economía verde específico para cada país, de acuerdo a sus condiciones climatológicas, capacitaciones nacionales y regionales sobre los instrumentos disponibles para desarrollar una economía verde. O sea que ha habido muchos esfuerzos para el desarrollo de esta economía verde. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay dudas? ¿Me durmieron? ¿Se me fueron? Evelyn López. Quien no tenga la cámara lo retiro. Lo retiro, lo saco del aula. ¿Alguna duda, preguntas con respecto a la economía verde? No, ¿No? ¿Por qué se haría muy difícil que los países subdesarrollados Ya va, que tengan hay un ya va. Un segundito. Ya va. Pregunte, Gladys. ¿Por qué en los países subdesarrollados se les haría tan complicado aplicar, la economía? Ok, mire, la complicación no obedece solamente a los países subdesarrollados, sino es cuestión de culturización. Lamentablemente, los países subdesarrollados de África, América y Asia, se nos ha costado mucho entender que la industrialización es un proceso de avance, de desarrollo sostenido y sostenible. Y se necesita de grandes capitales para poder transformar todo ese aparato industrial en sistemas de protección del medio ambiente. Por eso es que necesitamos la ayuda de los organismos internacionales, a diferencia de los países ricos, que en la medida que ellos invierten en tecnología verde, sus impuestos son más reducidos, pero no así en los países subdesarrollados, donde el gobierno vive de los impuestos de las empresas. Entonces, si reduce los impuestos, sería un doble discurso porque no tendría ingresos nacionales producto de esos impuestos. Por eso ha sido muy costoso
y muy difícil instalar estos procesos en empresas del tercer mundo, puesto que reduciría los impuestos y es allí donde el gobierno obtiene los mayores ingresos nacionales. ¿Alguien más? Gracias, profe. A su orden. ¿Alguien más? ¿No hay más dudas? Bien, entonces, Profe, dígame, Rosa. o sea, no es duda, más que todo es como una confusión, ¿no? O sea, para mí, ¿no? O sea, claro, se escucha bonito hablar de, de la ecología y así, pero cuando, o sea, a veces lo que se ve es totalmente contradictorio. Digo Sí, porque, o sea, creo que parte, como usted dice, de la cultura de cada persona, porque si no claro, todos no pensamos así, o sea, no vamos a llegar a ningún lado. claro, A veces tenemos distintas maneras de pensar. En esto de la economía verde mismo, o sea, yo me pregunto por qué es así, ¿no? Digamos que las empresas comerciantes, es decir, así sería los centros comerciales, ¿no es cierto? De donde sí, se obtienen los productos. Imagínense a la comparación de irse, supóngase en mi caso, ¿no? A un mercado, a una feria agrícola. Bueno, aquí en mi cantón o sea, se proponen muchas de estas ferias ecológicas, sí, ¿no? Pero sí, aún así, o sea, la gente no es consciente y prefiere irse a las grandes supermercados que quizás claro, generan la mayor contaminación, ¿no? exacto, Y no es decir, supóngase comprar así, supóngase, bueno, en mi personalidad eso no es tan malo, ¿no? Sino que, o sea, en la calle a veces hay personas, y a lo que también eso es lo que también lleva a la pobreza, ¿no? A veces desiste al, al al cambio, agricultor, al ganadero de su trabajo, o sea, da una claro, decepción. Digo, no, mi familia, que más así es campesina, vivimos del campo, pero a veces no es reconocido ese trabajo también. Es muy mal pagado, diría así, o mal reconocido, y no se dan sí. cuenta a veces las personas de ese esfuerzo, de esa labor. Y por eso digo, creo que como usted dice, es más de la cultura de cada persona, de la manera de pensar de cada persona. Exacto, sí, es contradictorio en ese aspecto porque se han realizado mucha campaña educativa. Claro, lo importante es educar al niño a medida de su crecimiento en cuanto a la preservación. Sin embargo, no ha sido fácil porque cuando a nivel industrial, lamentablemente la industria lo que le interesa son los beneficios económicos a costa de cualquier situación y no está pendiente de desarrollar el reciclaje, sobre todo de los desechos tóxicos y de la basura. Y entonces eso incide en un problema de concientización, un problema de moral principalmente. Y no todo el mundo está pensando en cuidar el ambiente y más si hay problemas económicos, si hay problemas sociales, nadie está pensando en eso. Entonces es un proceso muy extensivo, un proceso muy evolutivo que lamentablemente está dañando cada día a nuestra tierra. Eso. Pues tiene mucha razón, muchísima. Bien, ¿alguien más? Ok. Vamos entonces a ver la plataforma, a ver qué hay. Voy a apagar a dejar de grabar para que no se grabe